La vendieron a un hombre al que llamaban el recluido. Nunca mostraba el rostro. Apenas su voz atravesaba una puerta cerrada con llave, y decían que quienes lo habían visto enloquecieron. Ella llegó a Ashemere creyendo que era su condena, pero lo que descubrió detrás de esa puerta cambiaría todo lo que creía saber sobre el horror y la redención. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si este inicio te atrapó, dale like y sígueme. La vendieron a un hombre al que llamaban el recluido. No hubo ceremonia en la capilla. No hubo flores ni campanas. Solamente un abogado de rostro ceniciento que colocó sobre la mesa del Salón 3 documentos sellados con lacre negro y la firma temblorosa de su padre al pie de cada uno de ellos. Elisenda Corbin tenía 19 años cuando dejó de pertenecerse. Su padre, el barón Theodor Corbin, había perdido todo en las mesas de juego de Viena, las tierras, los caballos, el apellido. Lo único que le quedaba era ella, y eso también lo entregó aquella tarde de marzo, bajo la luz grisácea que entraba por los ventanales emplomados de la biblioteca familiar. «El señor exige discreción absoluta», dijo el abogado sin mirarla. «Usted vivirá en la finca de Ashemere, al norte de Inglaterra. No recibirá visitas, no escribirá cartas, no hablará de él con nadie». Elisenda permaneció de pie junto a la chimenea apagada, con las manos entrelazadas sobre el vestido de lana oscura. No lloró. Hacía meses que había aprendido que las lágrimas no detenían nada. «¿Y él?», preguntó con voz neutra. «¿Cuándo lo conoceré?». El abogado cerró la carpeta con un golpe seco. «Ya está casada con él, señorita Corbin. O debería decir, señora Harlow». El apellido cayó sobre ella como una losa. Harlow lo había escuchado antes, en susurros, en los salones de Praga, en los pasillos de los teatros, en las tertulias nocturnas donde los hombres bebían coñac y las mujeres fingían no escuchar. Decían que la familia Harlow había sido una de las más poderosas de Europa, dueña de minas de carbón, fábricas textiles y rutas comerciales que cruzaban medio continente. Pero algo había ocurrido, algo que nadie nombraba del todo. Y el último heredero, a él lo llamaban el recluido. Nunca salía, nunca mostraba el rostro. Apenas se sabía si aún vivía. «¿Por qué yo?», preguntó Elisenda mirando fijamente al abogado. Él vaciló por primera vez. «Porque usted no tiene otra opción». Y él tampoco. 3 días después, Elisenda cruzó el canal en un barco que olía a sal y a hierro oxidado. No llevaba más que un baúl con ropa, un camafeo de su madre muerta y un libro de poemas de Goethe, que ya no podría leer en voz alta, porque en Ashemere no habría a quien leérselo. El carruaje que la recogió en el puerto era negro como un ataúd. Las cortinas estaban corridas, el cochero no le dirigió la palabra. Viajaron durante horas por caminos cada vez más estrechos, entre colinas cubiertas de brezo y bosques de robles retorcidos. La niebla se espesaba a medida que avanzaban, como si el mundo se cerrara sobre sí mismo. Cuando llegaron, ya había oscurecido. Ashemere no era una mansión, era una fortaleza. Muros de piedra gris se alzaban contra el cielo plomizo, con torres cuadradas y ventanas estrechas como rendijas. No había jardines. No había luz en las ventanas, solo silencio. Una mujer de mediana edad, vestida de negro riguroso, esperaba en el umbral. Su rostro era duro como el granito, sus ojos pequeños y penetrantes. «Señora Harlow», dijo sin inflexión, «soy la señora Brennan. Administro esta casa. Sígame». Elisenda entró. El interior era aún más opresivo que el exterior. Los pasillos eran largos y oscuros, iluminados apenas por candelabros de hierro que proyectaban sombras alargadas sobre las paredes de piedra. Olía a humedad, a madera vieja, a algo más que no supo identificar. Algo denso, algo cerrado. La señora Brennan caminaba delante, sin voltear, sin ofrecer explicaciones. «Sus habitaciones están en el ala este», dijo. «No debe salir de ellas después del anochecer. No debe entrar al ala oeste bajo ninguna circunstancia. Y si escucha ruido, ignórelos». Elisenda se detuvo. «¿Ruidos?». La señora Brennan no respondió. La dejó frente a una puerta de roble macizo. Le entregó una llave
y se marchó sin despedirse. La habitación era austera pero limpia. Una cama con dosel, un armario, una mesa junto a la ventana. Desde allí se veía el páramo interminable cubierto de niebla. No había más casas a la vista. No había caminos. Solo extensión vacía. Elisenda se sentó en el borde de la cama y cerró los ojos. ¿Qué he hecho para merecer esto? Pero conocía la respuesta. No había hecho nada. Simplemente había nacido mujer, hija de un hombre débil, en un mundo que vendía a las mujeres como ganado. Durmió mal esa noche. Soñó con pasillos sin fin, con puertas que no se abrían, con una voz que la llamaba desde algún lugar profundo. A la mañana siguiente, la señora Brennan le trajo el desayuno en una bandeja de plata. Té negro, pan, mermelada de grosella. ¿Cuándo veré a mi esposo?, preguntó Elisenda con calma. La mujer dejó la bandeja sobre la mesa sin mirarla. No lo verá. ¿Cómo dice? El señor Harlow no recibe visitas. Ni siquiera de usted. Elisenda sintió algo frío trepar por su espalda. Pero soy su esposa. Es un título, respondió la señora Brennan con frialdad. Nada más. Usted vivirá aquí, será mantenida, tendrá lo necesario. Pero no lo verá. Esas son sus órdenes. ¿Y si me niego? La mujer la miró por primera vez con algo parecido a la lástima. No tiene a dónde ir. Y se marchó. Los primeros días transcurrieron en una rutina monótona. Elisenda comía sola, caminaba por los pasillos permitidos, leía en su habitación. No había otros sirvientes visibles, aunque sabía que alguien limpiaba, alguien cocinaba, alguien encendía las velas por la noche, pero nunca los veía. Era como vivir en una casa de fantasmas, hasta que, en la quinta noche, escuchó la voz. Venía del ala oeste. Elisenda se había despertado pasada la medianoche, inquieta, y había salido al pasillo con una vela en la mano. La casa estaba completamente silenciosa. Pero entonces, débil, apagada, llegó hasta ella. Una voz de hombre. No gritaba, no gemía, hablaba. Elisenda avanzó por el corredor, con el corazón latiéndole en los oídos. Sabía que no debía. Sabía que la señora Brennan se lo había prohibido. Pero algo más fuerte que el miedo la impulsaba. La voz venía de una puerta al final del pasillo oeste. Una puerta de roble reforzada con hierro, sin cerradura visible por fuera, sin tirador. Elisenda se acercó despacio y apoyó la mano sobre la madera. La voz cesó de inmediato. El silencio fue tan absoluto que pudo escuchar su propia respiración. Y entonces desde el otro lado él habló. «Aléjate». Era una voz profunda, rasposa, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Elisenda no se movió. «Soy Elisenda Corbin, tu esposa». Silencio. Luego una risa breve, amarga. «No eres mi esposa. Eres una prisionera, como yo». Ella sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué? ¿Por qué me trajeron aquí? Porque los muertos también necesitan herederos». Y la voz no volvió a hablar esa noche. Elisenda no durmió el resto de la noche. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando la oscuridad del páramo, con las palabras de él resonando en su mente. Porque los muertos también necesitan herederos. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso él se consideraba muerto? ¿O había algo más, algo que aún no comprendía? A la mañana siguiente, la señora Brennan entró con el desayuno como siempre, pero esta vez su expresión era aún más severa. «Estuvo en el ala oeste anoche». No era una pregunta. Elisenda la miró directamente. «Fui a conocer a mi esposo. Él no quiere ser conocido, pues debió pensarlo antes de comprarme». La señora Brennan cerró la puerta con llave desde dentro y avanzó hacia ella con pasos lentos, medidos. «Escúcheme bien, señora Harlow. No sé qué le dijo, ni me importa. Pero si vuelve a desobedecerme, la encerraré en esta habitación y no volverá a salir. ¿Entendido?» Elisenda sostuvo su mirada sin pestañear. «No soy una niña a la que pueda asustar. No, es una mujer sin familia, sin dinero, sin nombre. Y eso es mucho peor». La señora Brennan dejó la bandeja sobre la mesa y salió, cerrando con llave desde fuera. Elisenda quedó encerrada el resto del día. Pasaron 3 días antes de que volvieran a abrirle la puerta. 3 días en los que solo recibió comida y agua, en los que nadie le dirigió la palabra, en los que el silencio de Ashemere se volvió tan espeso que creyó volverse loca. Pero Elisenda
no era una mujer que se quebrara fácilmente. Había sobrevivido a la muerte de su madre a los 11 años. Había soportado los golpes de su padre cuando bebía. Había aprendido a callar cuando era necesario y a hablar cuando importaba. Y ahora, encerrada en aquella prisión de piedra, decidió que no sería una víctima. Cuando la señora Brennan finalmente abrió la puerta, Elisenda estaba de pie junto a la ventana, vestida, peinada, serena. «Quiero hablar con él», dijo sin preámbulos. «Eso no es posible. Entonces hablaré con su abogado. Quiero anular este matrimonio». La señora Brennan vaciló por primera vez. «No puede». «¿Por qué no?» «Porque ya consumó». Elisenda frunció el ceño. «Eso es mentira. Nunca lo he visto. Los documentos dicen lo contrario. Y en la ley, los documentos son lo único que importa». Elisenda sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Falsificaron, protegieron», corrigió la mujer, «al señor Harlow y a su fortuna. Usted es su esposa ante la ley y seguirá siéndolo hasta que uno de los dos muera». Salió antes de que Elisenda pudiera responder. Esa noche, Elisenda volvió al ala oeste. Esta vez no con miedo, sino con rabia. Se plantó frente a la puerta de roble y golpeó con fuerza. «Chap, sé que estás ahí», gritó. «Sé que me escuchas». Silencio. Me trajeron aquí como a un objeto. Me encerraron. Me mintieron. Y tú te escondes como un cobarde mientras otros hacen tu voluntad. «Nada». Elisenda apoyó la frente contra la madera, agotada. «No te pido que me ames», susurró. «No te pido que me muestres tu rostro. Solo te pido que me digas la verdad. ¿Por qué yo? ¿Por qué me condenaste a esto?» El silencio se extendió tanto que creyó que no respondería. Pero entonces, desde el otro lado, llegó su voz. «Porque eres la única que no puede huir». Elisenda levantó la cabeza. «¿Qué?» «Tu padre vendió tu apellido junto contigo. No tienes parientes vivos. No tienes dinero. No tienes a dónde ir». Hizo una pausa. «Como yo». Ella apretó los puños. «Entonces somos prisioneros los dos». «Sí». «¿Y quién nos encerró?» Una risa amarga. «Yo mismo». Durante las noches siguientes, Elisenda volvió a la puerta, y él comenzó a hablar. Nunca mucho, nunca más de lo necesario. Pero poco a poco, palabra a palabra, Elisenda empezó a comprender. Su nombre era Cassian Harlow. Había sido en otro tiempo un hombre visible, heredero de una fortuna inmensa, educado en Cambridge, viajero, coleccionista de arte. Decían que tenía una mente brillante y un rostro que las mujeres recordaban. Hasta el incendio. «Fue en la fábrica textil de Manchester», dijo su voz una noche, más grave que nunca. Había ido a inspeccionar las condiciones de trabajo. Querían que viera lo que negaba. Niños de 6 años trabajando 16 horas diarias. Mujeres muriendo de consunción. Hombres sin dedos por las máquinas. Elisenda escuchaba con la espalda apoyada contra la puerta, abrazándose las rodillas. Discutí con el capataz. Le dije que cerraría la fábrica si no mejoraban las condiciones. Él se rió. Dijo que yo no entendía nada, que era un señorito jugando a ser héroe. Su voz tembló levemente. Esa noche la fábrica ardió. Elisenda cerró los ojos. No fue un accidente, ¿verdad? No, pero nunca pudieron probarlo. Los muertos no hablan. Y los vivos mienten. ¿Estabas dentro? Intenté sacar a los niños. Había 23 en el turno de noche. Saqué a 17. El silencio que siguió fue denso, pesado. Los otros 6. No llegué a tiempo. Elisenda sintió un nudo en la garganta. No fue tu culpa. No importa. El fuego me alcanzó cuando salía. Media cara, el cuello, el pecho. Su voz se volvió más dura. Sobreviví. Pero lo que quedó de mí no es un hombre, es una advertencia. ¿De qué? De lo que les pasa a quienes desafían el orden establecido. Elisenda apoyó la palma contra la puerta. ¿Por eso te escondes? Me escondo porque la gente no soporta ver el horror. Porque cuando me miran, ven su propia cobardía reflejada. Y eso los enfurece. ¿Y enloquecen? Él soltó una risa seca. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Que quien me ve, enloquece. La verdad es más simple. Gritan, huyen, vomitan. Algunos intentan golpearme. Otros rezan, pero ninguno se queda. Elisenda respiró hondo.
Yo no huiría. Eres una ingenua. Soy una prisionera. Como tú, y los prisioneros no pueden darse el lujo de huir de la verdad. Por primera vez, él no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonó diferente, más suave, casi vulnerable. ¿Por qué sigues viniendo? Elisenda sonrió con tristeza. Porque eres la única persona en esta casa que me trata como si fuera real. Las conversaciones nocturnas se convirtieron en rutina. Elisenda esperaba que cayera la noche, que la casa se sumiera en el silencio, para caminar descalza hasta el ala oeste y sentarse frente a aquella puerta que nunca se abría. Y él esperaba también. A veces hablaban durante horas, otras apenas intercambiaban unas pocas palabras. Pero el silencio entre ellos ya no era hostil, era compañía. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Elisenda una noche. 6 años. Ella sintió un escalofrío. 6 años encerrado en una habitación. No siempre estuve encerrado. Los primeros meses intenté salir, ir a Londres, ver a los médicos, buscar justicia para las familias de los niños muertos. Su voz se endureció. Pero cada vez que aparecía en público, causaba disturbios. La gente gritaba. Los periódicos publicaban caricaturas llamándome el monstruo Harlow. Decían que Dios me había marcado por mis pecados. ¿Qué pecados? Haber nacido rico. Haber querido cambiar algo. Elisenda apoyó la cabeza contra la puerta. Y simplemente, ¿te rendiste? Me retiré. Hay una diferencia. No la hay. Él soltó una risa áspera. Entonces dime, Elisenda Corbin, ¿qué harías tú en mi lugar? Ella lo pensó. Viviría de todos modos, aunque fuera aquí, aunque fuera sola. Pero viviría. ¿Y no es eso lo que hago? No, tú existes. Eso no es lo mismo que vivir. El silencio que siguió fue largo. Cuando Cassian volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Tenía 26 años cuando ocurrió el incendio. Ahora tengo 32. Y no recuerdo la última vez que alguien me habló como si fuera humano. Hizo una pausa. Hasta ahora. Elisenda sintió algo cálido expandirse en su pecho. Entonces no estás muerto, Cassian Harlow. Era la primera vez que pronunciaba su nombre. ¿Y él lo notó? No, respondió con suavidad. Supongo que no. Pero no todo era paz en Ashenmere. La señora Brennan vigilaba cada movimiento de Elisenda con ojos de halcón. No volvió a encerrarla, pero dejaba claro con cada gesto, cada silencio, que su presencia era apenas tolerada. Una tarde, mientras Elisenda leía en la biblioteca, la mujer entró sin anunciarse. «Tiene una carta». Elisenda levantó la vista sorprendida. No esperaba correspondencia. No tenía a nadie que le escribiera. Tomó el sobre. El papel era grueso, el sello de lacre negro. Lo abrió con cuidado. Dentro había una sola línea, escrita con caligrafía elegante. No confíe en nadie, ni siquiera en él. No estaba firmada. Elisenda miró a la señora Brennan. ¿Quién trajo esto? Llegó con el correo de Londres. ¿Quién lo envió? No lo sé, y si lo supiera no se lo diría. La mujer salió, dejando a Elisenda con el papel temblando entre sus manos. Esa noche, cuando fue a la puerta de Cassian, vaciló. ¿Debía contarle sobre la carta? ¿O era precisamente eso lo que alguien quería, sembrar desconfianza entre ellos? ¡Elisenda! La voz de Cassian llegó desde el otro lado. ¿Estás ahí? Ella respiró hondo. Sí. Llegas tarde. Pensé que no vendrías. Recibí una carta. Silencio. ¿De quién? No lo sé. No estaba firmada. Hizo una pausa. Decía que no confiara en nadie, ni siquiera en ti. Cassian no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonaba cansada. Entonces tal vez deberías hacerle caso. Elisenda frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que hay cosas que no te he contado. Cosas que, si supieras, quizás no volverías. Ella apretó los puños. Entonces cuéntamelas. No puedo. ¿Por qué no? Porque si lo hago todo esto... Su voz se quebró levemente. Todo esto que hemos construido se derrumbará. Elisenda sintió un nudo en la garganta. ¿Qué hemos construido, Cassian? Él no respondió. Y esa noche, por primera vez en semanas, Elisenda se fue sin decir adiós. Durante 3 días, Elisenda no volvió a la puerta. Se quedó en su habitación leyendo, mirando la lluvia caer sobre el páramo,
pensando. La carta la había perturbado más de lo que quería admitir, no por lo que decía, sino por lo que insinuaba, que había algo más, algo oscuro, algo que todos en Ashenmere sabían excepto ella. Decidió investigar por su cuenta. Esperó a que la señora Brennan saliera a supervisar las cocinas y se deslizó por los pasillos con sigilo. No fue al ala oeste, fue al este, a las habitaciones que nunca le habían mostrado. Encontró una puerta entreabierta al final del corredor. Dentro había un estudio, estanterías llenas de libros, un escritorio de caoba, mapas clavados en las paredes. Pero lo que llamó su atención fue un archivador de metal en la esquina. Elisenda lo abrió. Dentro había carpetas etiquetadas con fechas. Eligió una al azar, Manchester 1851. La abrió y comenzó a leer. Eran informes, documentos legales, testimonios de trabajadores y algo más, una lista de nombres. Los 23 niños que estaban en la fábrica la noche del incendio. 17 habían sobrevivido, 6 habían muerto. Pero junto a 4 de los nombres de los sobrevivientes había una anotación en tinta roja. Fallecido 1852 Consunción. Y junto a otros 3, fallecido 1853, fiebre tifoidea. Y más abajo, fallecido 1854, desnutrición. Elisenda sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. De los 17 niños que Cassian había salvado, solo 7 seguían vivos. Y los otros habían muerto de todos modos. No por el fuego, sino por las mismas condiciones que él había intentado denunciar. Siguió buscando y encontró otra carpeta. Esta estaba marcada: investigación del incendio. La abrió con manos temblorosas. Había declaraciones de testigos, todas contradictorias. Algunas acusaban al capataz, otras sugerían sabotaje. Pero había una firmada por un inspector de policía que decía algo distinto. El señor Harlow fue visto discutiendo con el capataz horas antes del incendio. Testigos afirman que amenazó con quemar la fábrica si no se cerraba. Elisenda se quedó inmóvil. ¿Cassian había amenazado con quemar la fábrica? ¿Y luego la fábrica había ardido? No, no podía ser. Pero entonces, ¿por qué había ocultado eso? Escuchó pasos acercándose y cerró la carpeta rápidamente. Salió del estudio justo a tiempo. Esa noche volvió a la puerta del ala oeste. Cassian estaba esperándola. Lo supo porque habló antes de que ella dijera nada. ¿Encontraste el estudio? No era una pregunta. Elisenda se quedó de pie, sin acercarse. ¿Amenazaste con quemar la fábrica? Silencio. Cassian. ¿Lo hiciste? Sí. La palabra cayó como una piedra. ¿Por qué? Porque estaba furioso. Porque había visto niños de 6 años con dedos amputados. Porque había visto mujeres tosiendo sangre. Porque el capataz se rió en mi cara y me dijo que si no me gustaba, podía irme al infierno. Su voz temblaba. Entonces le dije que si no cerraba esa fábrica, la quemaría yo mismo. Elisenda sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero no lo hiciste. No. Entonces, ¿quién fue? No lo sé, nunca lo supe. Pero todos asumieron que había sido yo. Incluso cuando quedé desfigurado intentando salvar a esos niños. Incluso cuando los saqué del fuego uno por uno. La gente siguió creyendo que yo lo había causado. Elisenda cerró los ojos. Por eso te escondiste. Por eso me escondí. Porque no importaba la verdad. Solo importaba lo que la gente quería creer. Ella se acercó y apoyó la mano sobre la puerta. Yo te creo. ¿Por qué? Porque un hombre que amenaza con quemar una fábrica no entra después. Para salvar a los niños. Un hombre así huye. Cassian dejó escapar un suspiro tembloroso. Gracias. Y en ese momento, Elisenda supo que algo había cambiado entre ellos. Algo profundo. Algo irrevocable. Pasaron 2 semanas más. 2 semanas en las que Elisenda y Cassian hablaron cada noche. En las que las palabras se volvieron más íntimas. Más honestas, más necesarias. Él le contó sobre su infancia en Escocia, sobre su madre que había muerto de cólera cuando tenía 12 años, sobre su padre que lo había educado con dureza, pero con amor. Ella le habló de Praga, de las noches en las que su padre llegaba borracho y rompía los muebles,
de cómo había aprendido a volverse invisible para sobrevivir. ¿Sabes lo que más extraño?, dijo Cassian una noche. La música. Antes del incendio tocaba el piano. No bien, pero lo suficiente. Ahora, mis manos están demasiado dañadas. Elisenda sintió una punzada en el pecho. Yo solía cantar. Mi madre me enseñó. Canciones bohemias, baladas alemanas. Sonrió con tristeza. Pero aquí no hay a quien cantarle. Puedes cantarme a mí. Ella vaciló. ¿De verdad? Por favor. Elisenda cerró los ojos y comenzó a cantar en voz baja. Una canción de cuna que su madre le cantaba cuando era niña. Las palabras eran en checo, la melodía dulce y melancólica. Cuando terminó, el silencio del otro lado era absoluto. «Cassian, ¿estás ahí?» «Sí». Su voz sonaba extraña, quebrada. «Es hermoso, gracias». «¿Por qué lloras?» «Porque hace 6 años que no escucho algo hermoso». Elisenda apoyó la frente contra la puerta, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Entonces te cantaré todas las noches». Y así lo hizo. Pero la señora Brennan no era tonta. Una mañana entró en la habitación de Elisenda sin avisar y la encontró escribiendo en un diario. «¿Qué es eso?» «Nada que le incumba». La mujer se acercó y arrebató el cuaderno de sus manos. Leyó en voz alta. «Cassian me dijo anoche que de niño quería ser arquitecto, que soñaba con construir casas para los pobres con ventanas grandes que dejaran entrar la luz. No es un monstruo, es solo un hombre que el mundo rompió». La señora Brennan cerró el diario de golpe. «Está cometiendo un error». «¿Cuál?» «Enamorarse de él». Elisenda sintió que el aire se detenía en sus pulmones. «No estoy». «Sí lo está. Y eso es peligroso». «¿Por qué?» «Porque no es perfecto. Porque la sociedad lo rechaza». La señora Brennan la miró con algo parecido a la compasión. «Porque él nunca abrirá esa puerta. Y usted se consumirá esperando algo que nunca sucederá». Elisenda se puso de pie, temblando. «Usted no sabe nada de lo que hay entre nosotros. Sé más de lo que cree». La mujer dejó el diario sobre la mesa. «Llevo cuidando al señor Harlow desde que llegó a Ashenmere. He visto cómo se destroza cada día. He escuchado sus gritos en las noches cuando las pesadillas lo asaltan. He limpiado la sangre cuando intenta arrancarse las cicatrices». Elisenda sintió un escalofrío. «Sangre. Él no quiere vivir, señora Harlow. Quiere desaparecer. Y usted solo lo está haciendo sufrir más». «Eso no es cierto». «Entonces pregúntele. Pregúntele si quiere que siga viniendo cada noche. Pregúntele si no preferiría que lo dejara en paz». La señora Brennan salió, dejando a Elisenda sola con sus pensamientos. Esa noche, Elisenda no fue a la puerta. Se quedó en su habitación, mirando la oscuridad, pensando en las palabras de la señora Brennan. ¿Era cierto? ¿Estaba enamorándose de él? No lo sabía. O tal vez sí. Tal vez había empezado a enamorarse la primera noche que él le habló con sinceridad. Tal vez había empezado cuando descubrió que debajo de las cicatrices y el aislamiento había un hombre noble, roto pero no destruido. Pero la señora Brennan tenía razón en algo. Él nunca abriría esa puerta. ¿Y qué clase de vida era esa? Amar a alguien a través de una pared. Envejecer en Ashenmere, sola en una habitación, hablando con una voz sin rostro. A medianoche, escuchó un golpe suave en su propia puerta. Se levantó desconcertada y abrió. No había nadie, pero en el suelo había un sobre. Lo recogió con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una sola línea, escrita con la caligrafía de Cassian. «Si no vienes esta noche, entenderé que ya no quieres venir más». Elisenda cerró los ojos, respiró hondo y tomó una decisión. Cuando Elisenda llegó al ala oeste, la puerta de roble estaba entreabierta. Se detuvo en seco, con el corazón latiéndole en la garganta. Durante semanas había esperado este momento. Había imaginado cómo sería. ¿Qué diría? ¿Qué haría? Pero ahora que estaba frente a esa rendija oscura, sintió miedo. «¡Cassian! Entra». Su voz venía desde el interior temblorosa. Elisenda empujó la puerta lentamente. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz de la luna que entraba por una ventana estrecha. Olía a papel viejo, a cera de vela, a encierro, y en la esquina de espaldas a ella estaba él.
Era alto, más de lo que había imaginado. Llevaba una camisa de lino blanca, pantalones oscuros, el cabello negro y largo hasta los hombros. No se volvió. La señora Brennan tiene razón, dijo en voz baja. No debería estar aquí. No deberías perder tu vida conmigo. Elisenda dio un paso adelante. Eso no es tu decisión. Sí lo es. Puedo liberarte. Puedo darte dinero, una casa en cualquier ciudad que elijas. Puedes irte, rehacer tu vida. ¿Y tú? Yo me quedaré aquí, como siempre. Elisenda sintió rabia, tristeza, desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué te condenas a esto? Porque es lo que merezco. ¡No! Ella avanzó hasta quedar a pocos pasos de él. Eso es lo que la gente te hizo creer. Pero no es la verdad. Elisenda, voltea. No. Voltea, Cassian. No quiero que me veas así. Ella respiró hondo. Entonces cierra los ojos, porque voy a acercarme de todos modos. Y lo hizo. Caminó lentamente hasta quedar frente a él, con el corazón desbocado, las manos temblando. Cassian mantenía el rostro inclinado, oculto entre las sombras y el cabello. Elisenda levantó la mano con cuidado y apartó los mechones oscuros. La mitad izquierda de su rostro era tal como debió haber sido. Mandíbula fuerte, pómulo marcado, piel pálida pero intacta. El ojo era de un azul profundo, intenso. La mitad derecha era piel fundida, contraída en cicatrices gruesas que tiraban de la comisura del labio hacia abajo, que cerraban parcialmente el párpado, que se extendían por el cuello hasta perderse bajo la camisa. Elisenda no apartó la mirada. No gritó, no retrocedió. Simplemente lo miró. «Sigue siendo hermoso», susurró. Cassian cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla intacta. «No digas mentiras». «No miento». Ella levantó la mano y, con infinita suavidad, tocó la cicatriz. «Esto no te define, Cassian. No eres el fuego. Eres el hombre que entró en las llamas para salvar a otros». Él tembló bajo su toque. «Los niños murieron de todos modos. Si te siguen vivos. 7 niños que tienen futuro porque tú les diste uno». Ella sonrió con tristeza. «No eres un santo. No eres un héroe. Eres solo un hombre que hizo lo correcto cuando nadie más lo haría. Y eso es suficiente». Cassian abrió los ojos, ambos, y la miró directamente por primera vez. «¿Por qué no huyes? Porque yo también estoy rota. Y los rotos reconocemos a los nuestros». Él levantó la mano, vacilante, y tocó su rostro con dedos marcados por las quemaduras. «No sé cómo amarte», susurró. «Entonces aprenderemos juntos». Y en esa habitación oscura, en esa prisión que ambos habían construido y habitado, Cassian Harlow besó a Elisenda Corbin por primera vez. Fue un beso suave, tembloroso, lleno de años de soledad y miedo, pero también de esperanza. Los meses siguientes fueron los más extraños y los más felices de la vida de Elisenda. Cassian no salió de Ashenmere, pero abrió las ventanas, dejó entrar la luz. Empezó a caminar por los pasillos durante el día con Elisenda a su lado. La señora Brennan no dijo nada, pero Elisenda notó que su expresión ya no era de desaprobación, sino de algo parecido al alivio. Juntos, Cassian y Elisenda comenzaron a escribir cartas. A los 7 niños sobrevivientes del incendio, a sus familias. Enviaron dinero, ofrecieron trabajo en las propiedades Harlow que aún operaban. Pagaron por educación y atención médica. No podía devolver lo perdido, pero podía construir algo mejor. Y poco a poco, Cassian comenzó a sanar. No las cicatrices del rostro. Esas nunca desaparecerían, sino las del alma. Una tarde de primavera, mientras caminaban por el páramo bajo un cielo despejado, Cassian se detuvo y miró a Elisenda. «¿Sabes qué pensé cuando te trajeron aquí?» «¿Qué?» «¿Qué?» «Que te había condenado a mi prisión». Sonrió, torcido pero real. «Pero no fue así. Tú no entraste en mi prisión. Me sacaste de ella». Elisenda tomó su mano cicatrizada y cálida. «Entonces nos salvamos mutuamente». «Sí», dijo él, y por primera vez en 6 años su voz sonó en paz. «Sí, creo que lo hicimos». Y mientras el viento soplaba sobre el páramo infinito, 2 prisioneros que habían encontrado libertad en el encierro caminaron juntos hacia el horizonte, hacia un futuro que por fin les pertenecía.
Fin. 5 años después, el salón de Ashenmere estaba lleno de voces. No era común. Durante décadas, esa casa había sido sinónimo de silencio, de puertas cerradas, de oscuridad. Pero aquel día de otoño de 1859, las ventanas estaban abiertas de par en par y el aire olía a pan recién horneado y a manzanas asadas. Elisenda Harlow caminaba entre los invitados con una sonrisa serena. Llevaba un vestido de terciopelo verde oscuro, el cabello recogido en un moño suelto. A sus 34 años, había una paz en su rostro que no existía cuando llegó a esa casa. Los invitados no eran aristócratas ni comerciantes adinerados. Eran los 7 niños que Cassian había sacado del incendio hacía ya 8 años. Ahora eran jóvenes adultos de 19, 20, 21 años. Algunos habían traído a sus familias. Otros venían solos, pero ninguno con las manos vacías. Thomas Griffiths, el mayor, trabajaba ahora como supervisor en una de las fábricas textiles reformadas de Cassian. Ya no había niños trabajando allí. Ya no había jornadas de 16 horas. Ya no había muertes por consunción. Margaret Finch, que había perdido 3 dedos en las máquinas antes del incendio, administraba una escuela para niñas en Manchester. Cassian la había financiado personalmente, y así cada uno de ellos, salvados una vez del fuego, salvados una segunda vez de la miseria. Señora Harlow, Thomas se acercó con una copa en la mano. Quería agradecerle por todo lo que usted y el señor han hecho. Elisenda sonrió. No tienen que agradecer nada. Ustedes se salvaron a sí mismos. Nosotros solo abrimos algunas puertas. Eso no es del todo cierto, dijo una voz detrás de ella. Elisenda se volvió. Cassian estaba de pie en el umbral del salón, vestido con un traje oscuro, el cabello más corto que antes, pulcramente peinado hacia un lado. No ocultaba su rostro. Ya no lo hacía. Las cicatrices seguían ahí, gruesas y visibles bajo la luz del atardecer, pero ya no se escondía. Algunos de los invitados apartaron la mirada al verlo. Otros lo miraron fijamente con curiosidad, con lástima, con incomodidad. Pero los siete se pusieron de pie y lo miraron con algo más profundo, con gratitud, con respeto, con amor. Margaret fue la primera en acercarse. Se plantó frente a él con los ojos brillantes y extendió la mano. «Señor Harlow, es un honor verlo de nuevo». Cassian tomó su mano con cuidado, consciente de sus propias cicatrices, de las de ella. «El honor es mío, Margaret. He leído sobre tu escuela. Dicen que ya tienes 50 alumnas». 63, corrigió ella con orgullo. «Y el próximo año planeo abrir una segunda. Entonces cuenta con mi apoyo». Uno a uno los 7 se acercaron. Estrecharon su mano. Le agradecieron, le contaron sobre sus vidas, y Cassian, el hombre que había pasado 6 años creyendo que no merecía vivir, escuchó cada palabra como si fuera un regalo. Más tarde, cuando los invitados se habían marchado y la casa volvía a su quietud habitual, Elisenda encontró a Cassian en la biblioteca. Estaba sentado frente a la chimenea, mirando las llamas con expresión pensativa. Ella se acercó y se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. «¿En qué piensas?» «En que tenías razón», dijo él en voz baja. 7 niños, 7 vidas que no se perdieron. Eso tiene que significar algo. Significa que hiciste lo correcto. No fue suficiente. Nunca lo será». Elisenda levantó la cabeza y lo miró directamente. «Pero eso no significa que no valiera la pena». Cassian sonrió, torcido pero genuino. «La señora Brennan dice que estás transformando esta casa en un hogar». ¿Eso dijo? Bueno, en realidad dijo, la señora está volviendo este lugar insoportablemente ruidoso. Rió suavemente. Pero viniendo de ella, eso es un cumplido. Elisenda también rió. Luego, en un tono más serio, dijo, «Cassian, hay algo que quiero contarte». Él la miró con atención. «¿Qué ocurre?» Ella tomó su mano cicatrizada y la colocó sobre su vientre. «Vamos a necesitar una habitación más». Cassian se quedó inmóvil. «¿Estás...?» «Sí». Él cerró los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla intacta, luego por la cicatrizada. «No sé cómo ser padre». «Entonces aprenderemos juntos». Elisenda sonrió.
como hemos hecho con todo lo demás. Cassian la abrazó con fuerza, con ternura, con todo el amor que durante años creyó que nunca podría dar ni recibir. «Gracias», susurró, «por no huir, por quedarte, por creer en mí cuando nadie más lo hacía». «Gracias a ti», respondió ella, «por abrirme la puerta». Años después, cuando la gente hablaba de Ashenmer, ya no lo hacían en susurros. Ya no contaban la historia del monstruo recluido que vivía en las sombras. Contaban la historia de un hombre que había sido destruido por el fuego y reconstruido por el amor. Contaban la historia de una mujer que había sido vendida como mercancía y se había convertido en la salvación de alguien más. Y contaban la historia de 7 niños que habían sobrevivido al infierno y habían crecido para construir un mundo mejor. Porque al final esa era la verdad. No eran los poderosos quienes cambiaban el mundo, eran los rotos que se negaban a permanecer destruidos. Fin. La vendieron a un hombre al que llamaban el recluido, pero él no la destruyó. Ella no lo salvó. Simplemente se encontraron en la oscuridad y juntos encontraron la luz.